ir conectándose. Iniciamos la clase con el grupo primero A de la carrera de Enfermería, Tecnología de la Información y Comunicación. Vamos a avanzar funciones básicas de Excel. Ya hicimos el entorno de trabajo y vamos a hacer un pequeño repaso en lo que quedamos la anterior clase. Bien, para el examen final solo va a ser Excel. ¿Ya? Entonces ya hemos avanzado un poquito sobre el entorno de trabajo de Excel y un ejemplo sobre una planilla. Hemos visto cómo se maneja el cursor, 3 posiciones del cursor. Cuando marcamos sobre el borde es mover, cuando marcamos sobre el centro de la celda es para seleccionar y en opciones de autorrelleno cuando presionamos sobre la esquina en la parte inferior derecha. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya hicimos un calendario también, donde aplicamos bordes, rellenos, WordArt y las líneas de colores, ¿no? Entonces hemos aplicado altos de fila, anchos de columna y insertamos una imagen. Entonces vamos a continuar en la misma hoja que se los voy a compartir luego en el grupo de WhatsApp para que ustedes tengan lo que hemos avanzado. Bien, entonces acá en un nuevo ejemplo quiero crear una planillita. Entonces el título va a ser planilla de registro de paciente. Bien, esto es como si fuera un formulario. Yo voy a escribir nombre y voy a saltar 2 celdas, apellido, ¿ya? Entonces presiono Enter 2 veces, dirección, los datos personales esenciales de un paciente, fecha de nacimiento y género. Eso en la columna de datos personales. Si voy a fecha de nacimiento, puedo verificar que ese texto se pasa o está invadiendo la celda, el espacio de la celda B9. Sin embargo, el contenido, recuerden que está todo en A9. Si yo verifico en la barra de fórmula, todo el contenido está en A9. Si hago clic en B9, verificamos que no hay nada, está vacío. Entonces lo que hago para que quede en una sola celda, el contenido es aplicar ajustar texto. Presiono ajustar texto y me va todo ese texto distribuir en toda la celda. Entonces voy a ampliar un poquito para que la O no quede hacia abajo. Y luego voy a subir el alto de la fila. Voy a desplazar hacia arriba. Desplazo hacia arriba. Así. Luego hay otra opción. Lo voy a ampliar. Y sucede generalmente que está aplicado a ajustar texto, pero no queda en doble fila. ¿Por qué sucede eso? Porque está muy ampliado, muy ancho. Entonces, cuando aplicamos ajustar texto y está muy ampliado, está aplicado la opción, pero no lo hace en 2 o 3 filas en la misma celda. ¿Por qué? Porque está muy ancho. Entonces, lo que hay que hacer es disminuirlo de manera que recién se pueda ver la aplicación, ¿ya? Eso es generalmente algo de lo que cuando estamos configurando hay que tomarlo en cuenta. Dejamos 2 columnas. En la tercera vamos a escribir peso, talla, signos vitales, luego signos vitales, peso, talla, signos vitales, observación. Y acá hacemos el tipo de consulta, ¿ya? Consulta. Lo mismo sucede acá en signos vitales. Le vamos a aplicar ajustar texto para que quede en doble. Y ampliamos un poquito para que observación no quede cortado la M. Entonces yo quiero ampliar el ancho de la columna A
que sea igual que el ancho de la columna D. Entonces, primero, para seleccionar toda la columna, presiono en la letra A, en el encabezado o el título de la columna A. Presiono control sostenido y luego muevo hasta la columna D un clic. Suelto el control y tengo seleccionadas dos columnas. Lo tengo que hacer sobre la letra. Hago clic derecho sobre la letra y coloco ancho de columna. Me pide un número, voy a aplicar 12. Vamos a ver si con 12 queda bien. Todavía le falta la N y aplico número 13. Ancho de columna 14. 14. Ahora podemos verificar, allá, signos vitales entró completamente, entonces lo vamos a cambiar a 13. Ancho de columna 13. Eso es cuando queremos que quede idéntico el ancho de dos columnas. Quiero ampliar la columna B y la E al doble. Entonces hago un clic en la letra B, presiono control sostenido, hago un clic en E, luego suelto el control, derecho, ancho de columna. Los tengo que hacer sobre las letras. Acá voy a colocar 30. Vamos a ver si con 30 es suficiente. Ya está bien. La C, allá, voy a insertar una fila. Entonces las filas son las horizontales. En el número 1 hago clic, luego derecho, insertar. Esa es la forma más directa para insertar fila. Quiero insertar columna, en la letra A hago clic derecho, insertar. Entonces he insertado una fila presionando en el 1, inserté una columna presionando en la letra A. Quiero disminuir el ancho de A, de D y de F y de G. Voy a disminuir el zoom un poquito. Ya. De A, D y G. Quiero disminuir sus anchos. Entonces hago un clic en A, control sostenido, en D, sigue control sostenido, en G, suelto. Clic derecho, en una de ellas, ancho de columna sobre la letra. Y lo voy a disminuir a 6. Aceptar. Todavía está muy ancho, entonces lo vamos a disminuir en 4. Ancho de columna, 4 y aceptar. Así está mejor. Bien, ahora quiero aplicar el alto de la 4. Quiero ampliar, entonces vamos a disminuir acá el zoom un poquito. Quiero ampliar la fila, las pares, es decir, donde tenemos información, la 4, la 6, la 8. Quiero ampliar el alto de la fila. Si yo verifico es 30. 30 tendría que ser todo. Entonces presiono en el 4, control sostenido, clic en el 6, en el 8, sobre los números, en el 10, en el 12. Luego clic derecho, alto de fila, y voy a presionar 30 y aceptar. Entonces todos tienen el mismo alto, así como las celdas que tienen doble texto en la misma celda, ¿ya? Ahora, quiero disminuir las impares, como la 5, la 7, la 9, la 11 y la 13. Presiono en el 5, control sostenido, 7, 9, 11, 13. Clic derecho, alto de fila, y voy a disminuir a 5. Vamos a ver cómo queda en 5. Muy pequeñito, entonces vamos a disminuirlo en 7. Alto de fila, 7. Ok, ya lo hemos disminuido. Ahora vamos a trabajar en la elevación de la celda. Si usted se fija, esta celda está hacia abajo y queremos que vaya en el medio, Entonces lo voy a presionar en B para que se aplique a todo, así como también en E, con control. Y presiono, lo que me permiten hacer en el medio es el botón, los 3 de la parte superior en alineación. En alineación, en el bloque de alineación tengo 6 botones. Los 3 que están abajo es para que la celda esté a la izquierda, al centro, a la derecha, horizontalmente.
Y los que son verticalmente, ahorita está abajo, si yo presiono en el medio, fíjense que se movió en el medio de la celda. Si presiono superior, está elevado hacia arriba de la celda. Entonces voy a presionar en el medio y nada más. Presiono en las celdas al lado de nombre, de apellido, para aplicarle un borde. Pero para no hacerlo uno a uno, lo voy a seleccionar con control. Presiono control sostenido, hago clic en C6, C8, C10, C12 y me paso a F4, F6, F8, F10, F12, sin soltar el control. Ya terminé de seleccionar, suelto el control, clic derecho, donde el último que me quedé, y siempre la opción que más van a utilizar es formato de celdas. Formato de celdas, va a desplegar una ventana, y en esa ventana lo que aplico es borde. Siempre se aplica el estilo, el color, y luego aplicamos si va a ser contorno o interior. Voy a elegir línea gruesa, color, y el color de su preferencia. Cada uno elige el color que más le guste. Luego presionan contorno. ¿Ya? Vuelvo a explicar, elige primero el estilo, línea gruesa, elige el color y recién aplica. En caso que no le guste el color, presiona ninguno, cambia el color y elige nuevamente el contorno y se aplica. ¿Ya? Y presiono aceptar. Hago clic fuera y podemos verificar que está cada cuadro con el mismo borde, el mismo color, estilo de línea. Ahora quiero aplicar el título. El título quiero que aumente el tamaño, negrita y que vaya centrado. Y para que quede centrado es combinando celdas. Entonces selecciono de B2 con Shift o con clic sostenido hasta F2. Presiono el botón combinar y centrar. Recuerden que combinar y centrar hay que combinar una celda que tiene información con otras que están vacías. Si intento combinar dos o más celdas con información cada una, se pierde. Solo se conserva la información de la primera. Si quiero separarlo, vuelvo a presionar sobre combinar y fíjese que ya no está combinado. Combinar es convertir varias celdas en uno, eso es combinar. Lo vuelvo a seleccionar y una vez que usted presione combina, si lo vuelvo a presionar se desactiva. Aumento el tamaño, aplico negrita, puedo aplicar un color de texto, debe ser el mismo color de las líneas. Bien, ahora quiero insertar un rectángulo para aplicar en la parte superior. El ancho de la columna A, D y G aún todavía está muy ampliado, entonces voy a hacer en la A un clic, luego presiono control sostenido, en D y en G sin soltar el control. Recién suelto el control, clic derecho, ancho de columna y voy a colocarle 2. Bien, ahora sí está mejor. Voy a insertar en formas, voy a ingresar a formas y elijo rectángulo. Muchas de las herramientas son similares en PowerPoint, así como en Word. Presiono rectángulo y dibujo un rectángulo. Fíjense que mi puntero se convierte en un botón más. Dibujo un rectángulo que me cubra todo el título. Así. ¿Ya? Y lo cubre. Lo cubre todo el título. Y me voy a la opción relleno de forma. Automáticamente se activa la ficha formato, relleno de forma sin relleno. Sin relleno.
Vuelvo a explicar, estoy en la ficha formato. Cuando está la forma activada, se activa automáticamente el formato. Si yo hago clic fuera, se va a desactivar esa ficha. Estoy en relleno de forma, sin relleno, contorno. En contorno lo que quiero es elegir el color, el mismo que elegí para los cuadros de abajo. Vuelvo a contorno de forma y voy a elegir grosor a 3 puntos para que sea igual que las líneas de abajo. Hago clic fuera y puedo verificar que está igual o casi igual. Hago un clic en el rectángulo. Como ya está configurado, lo copio y lo pego con control C y control V o control V chica. Lo muevo o también lo puedo insertar de nuevo y hago los mismos pasos para configurar. Lo muevo y lo coloco donde termina el cuadro de arriba, el primero, y amplío. Estoy ampliando. Estoy ampliando en la parte inferior. Hago clic fuera y ahí he terminado la planilla de registro de paciente. Doble clic en la etiqueta de hoja y escribo planilla de registro. Enter. Clic derecho sobre el título, sobre el nombre de la etiqueta de hoja y aplico un color. Después de escribir, siempre un Enter y luego botón derecho, color de etiqueta. Bien, ya les expliqué la opción de proteger y desproteger hoja. Presionamos el botón más y hacemos un último ejemplo de una planillita de vacuna o planilla de atención. Planilla de atención. Vamos a ampliar un poquito. Ya, ok. Acá voy a escribir, sería edades. Acá sería género. Acá escribo femenino, masculino. Luego sería por especialidad, pediatría, medicina general, enter, vuelvo y en la siguiente celda, ginecología, luego laboratorio, ya, algunas como ejemplo. La columna B y la columna C lo voy a disminuir porque lo que voy a marcar es si es femenino o masculino y ocupa poco espacio. Selecciono B y C, clic derecho, ancho de columna, ahí lo selecciono con clic sostenido y que sea número 6. ¿Ya? Entonces está disminuido. El género, quiero que ocupe las 2 celdas, ¿no? Entonces lo combino, selecciono las 2 celdas de B3 hasta C3 y presiono combinar y centrar. Ahora género está al medio de femenino masculino. Las otras celdas como edades lo voy a combinar pero hacia arriba. No lo puedo hacer en un solo paso todo, lo tengo que hacer uno a uno. Selecciono hacia arriba la celda A3, A4 y presiono combinar y centrar. Selecciono pediatría, también desde D3 a D4, combinar y centrar. Lo tengo que hacer de 2 en 2. Selecciono lo mismo, E3, E4, combinar y centrar. Pero acá en medicina general son 2 palabras. Entonces presiono ajustar texto para que me quede en una sola, arriba y abajo. ¿Ya? Ginecología, combino también con la celda F3, F4, combinar y centrar. Como es una sola palabra, lo voy a estirar para ampliar para que la A pueda entrar. Y laboratorio hago lo mismo, combino 2 celdas, combinar y centrar, y luego voy a ampliar. ¿Qué faltó? Alinear en el medio. Todo faltó alinear en el medio.
Entonces lo selecciono todo en un solo paso para no hacerlo uno a uno. Lo selecciono todo y presiono alinear en el medio. Alinear en el medio y otra vez centrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque femenino y masculino no estaba centrado. Entonces cuando usted presiona una vez, se desactiva, vuelve a presionar, se activa. Ahora ya está combinado, dos celdas, dos celdas. Una aclaración, las fórmulas no funcionan en celdas combinadas, por si acaso cuando estén haciendo una planilla y sea necesario y quieran combinar y a la vez aplicar fórmulas, no se puede hacer eso, ¿ya? Entonces no tienen que combinar. Pueden combinar los títulos, la parte que no va a entrar las fórmulas, donde van a ir los valores. En edades yo voy a escribir recién nacido, y luego quiero que ocupe 3 celdas. Entonces selecciono 1, 2, 3. El recién nacido, presiono combinar y centrar y ajustar texto. Me falta alinear en el medio. Ahora, quiero escribir acá niños, niños, y selecciono también 3 celdas. 3 celdas, de A8 a A10, combinar y centrar, alinear en el medio. No es necesario ajustar texto. Jóvenes, selecciono, aplico combinar y centrar. El combinar y centrar es convertir varias celdas en uno, alinear en el medio. Ya combiné 3, ahora solo voy a cuadricular. Entonces selecciono los datos que pertenecen a la planilla, desde A3 hasta G13. Y presiono en el botón que está en borde inferior, abajo del número, en el bloque fuente. Presiono en la flechita y coloco todos los bordes. Hago clic fuera y ustedes pueden verificar que he creado una planillita donde se da mucho en el área de enfermería. Las planillas de atención y las de vacuna tienen bastantes columnas y existe mucho la parte así de combinación. Entonces, este es un ejemplo que usted puede combinar hacia la derecha, horizontal como vertical. Acá también podría combinar 2 celdas, presionar combinar y centrar y convertirlo en uno. En cualquier otra posición podría combinar hacia abajo, combinar y centrar, o solamente 2 para que se diferencie con el otro. Entonces usted puede combinar a cualquier posición, ¿ya? Combinar celdas según sea necesario, ¿ya? Según el modelito de planillita que usted quiera hacer. Entonces esta sería una planilla de atención. Ok, y le asignamos un color de etiqueta. Hasta ahí estaría terminado todo lo que es el entorno de trabajo. Esto se lo voy a compartir. Acá no hemos avanzado fórmulas, solamente es como combinar, alineación, negritas, colores, rellenos, bordes, ¿no? Eso es lo que hemos aplicado en los ejemplos. Acá la finalidad es arrastrar cruz negra con control y nos va incrementando en 1. Y en la planilla de emergencia hemos visto formatos de tipo fecha, la moneda y los decimales, ¿no? Sobre todo eso. Bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo que también se los voy a compartir esta planilla. Ya tengo los datos y la finalidad es solamente la fórmula. Hoy les voy a compartir los 2 prácticos, aunque ya está en la plataforma. El primero, que es con el primer ejemplo que vimos sobre formato. Este segundo ejemplo es puras fórmulas. Acá tenemos ejemplos de fórmulas, las básicas. Suma, producto, división, resta.
las fórmulas básicas, promedio, máximo, mínimo, ya que son las más utilizadas en cualquier entorno que queramos realizar, en cualquier aplicación. Bien, este ejemplo, aquí les he colocado un poquito de información de que toda fórmula empieza con el signo igual, dice, ¿no? Igual. Coloco el igual, toda función o fórmula empieza con el signo igual. Ese es el primer punto en una función. Entonces yo voy a calcular si tengo la cantidad y tengo el precio unitario, para saber el total siempre es un producto, siempre es una multiplicación. Entonces quiero multiplicar la cantidad, que es C2 por D2. Entonces lo primero que hago es, voy a explicar las diferentes formas cómo hacer un producto, ¿ya? Y en realidad ustedes deciden cuál de los procedimientos utilizar o cuál es más cómodo o más fácil. Excel es tan amplio que puede hacer lo mismo de diferentes formas. Entonces eso es lo que voy a explicarles. Voy a empezar de lo más básico y hacemos igual como hacemos un cálculo en papel. Como lo hacemos un cálculo manualmente, entonces colocamos igual. La celda del valor 10 es la C2. Entonces coloco C2 y se me va marcando la celda. Para multiplicar es el asterisco. Presiono asterisco. ¿Con qué valor quiero multiplicar? Con el 2. El 2 es la D2, ¿no? La fila 2. Entonces coloco D2. Tengo la celda. Esa es la más básica, donde yo utilizo ¿qué celda? ¿Qué símbolo voy a utilizar? Si fuera suma, presiono el más. Si fuera una división, la barra, la diagonal. Especifico qué símbolo voy a utilizar, ¿no? Si es más, división, menos, cuando voy a restar. Y en este caso quiero multiplicar, ¿no? Entonces el asterisco es para multiplicar. Presiono Enter y puedo tener el resultado. ¿Dónde veo la fórmula? Cuando yo presiono la celda, en la barra de fórmula. Barra de fórmula. Arrastro con clic sostenido hacia abajo. Se hace una sola vez la fórmula y se arrastra con clic sostenido. Si yo hago doble clic en la siguiente, automáticamente me toma la siguiente celda, la siguiente fila, que es la 3. Y me calcula C3 por D3. Automáticamente me va a hacer lo mismo en el otro, C4 por D4, ¿ya? Lo mismo. Entonces esa es la ventaja que tiene Excel, que al arrastrar nos va a copiar la fórmula. Yo lo voy a borrar, selecciono, lo voy a borrar para explicar de otra manera. Otra forma, eso es cuando usted lo hace, acá dice celda 1, asterisco, celda 2. Eso es para multiplicar, producto. Hay otra usando la función producto, usando función. Otra forma es yendo aquí a autosuma. Recuerden siempre ubicar su celda donde quieren el resultado, E2. Ahí quiero el resultado, entonces ubico ahí la celda. Luego me voy al botón autosuma, esto está en inicio, pero voy a presionar en la flechita y busco la función producto. ¿Está producto? No está, entonces me voy a buscarlo, más función. Me despliega una ventana, en esa ventana verifico si está producto. Si no está la función, tengo que ir donde dice usadas recientemente y buscar en todos. Y ahí ya me va a desplegar todas las funciones que tiene Excel. Pero como está acá de forma directa, simplemente hago un clic, presiono aceptar o hago doble clic, que es lo mismo. ¿Ya? Igual me va a abrir. Me abre la ventana. ¿Y qué hago en el bloque, en el cuadrito del número 1? Borro lo que me muestra y presiono en el número 10 un clic. Fíjense que se colocó C2 en la ventana, en el número 1. Me falta el número 2. Entonces cambio de cuadrito, haciendo un clic en el siguiente cuadro, que es para el número 2, y hago clic con cuál va a multiplicar.
Hago clic en mi planilla en la celda D2 y me muestra ahí C2, D2, lo mismo que hice hace un momento, C2, D2. Me muestra los valores, 10 por 2, 10 por 2. Me muestra el resultado, verifico que está bien y presiono aceptar. Otra forma, yo lo voy a borrar. Eso es cuando es con punto y coma. Se fijaron que estaba el punto y coma cuando yo seleccioné. A ver, lo vuelvo a hacer. Seleccioné el primer valor, cambié de cuadro, seleccioné el segundo valor. Me muestra la fórmula con punto y coma, ¿no? Automáticamente. Quiere decir el primer valor, ¿con quién multiplico? Con el segundo valor, punto y coma. Ese punto y coma lo coloca automáticamente el asistente. ¿Qué sucede? Yo lo voy a borrar si yo hago de otra forma. Como les decía, Excel se puede manejar de diferentes formas. En este ejemplo, porque son dos celdas y están seguidas, da lo mismo hacerlo con punto y coma o dos puntos. En este ejemplo, porque son solo dos celdas. Yo puedo, fíjese que acá borré en el cuadro, en la ventana, y selecciono los dos valores, selecciono. Al seleccionar, me da igual lo mismo, ¿no? 10, diagonal 2. Me está tomando los dos valores, son los valores que yo quiero, 10 y 2. ¿Qué lo va a hacer? Como dice producto, entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a multiplicar y me da 20. La diferencia cuando yo selecciono que es que me da 2 puntos. Está correcto, no está mal porque son dos celdas y están seguidas. Funciona tanto con 2 puntos o punto y coma en este ejemplo. Y presiono, lo voy a dejar, lo vuelvo a borrar y lo vuelvo a hacer una vez más. Lo cancelo, ¿ya? Vuelvo a entrar para que memorizar los pasos. Ubico la celda donde quiero el resultado. Me voy al botón autosuma en la flechita, elijo, no hay la función producto, presiono más funciones. Elijo producto, con un doble clic me despliega la ventana. Ya me desplegó con C2, 2 puntos D2, estos dos valores. Pero yo no quiero de esa manera, lo borro y hago un clic en el primero, cambio de cuadro para llevar el segundo número, hago clic en el segundo, con quién lo voy a multiplicar y presiono aceptar. ¿Ya? Entonces estoy repitiendo. Y arrastro hacia abajo. Lo borro para enseñarles de otra manera. Acá tenemos la barra de fórmula. Barra de fórmula. Y esta FX, que significa insertar función, presiono en esa FX y me despliega la misma ventana que hice acá yendo al botón autosuma en la flechita. Doble clic en producto y hago lo mismo. Me despliega la ventana, lo borro y yo lo hago manualmente. Hago clic en la primera celda, cambio de cuadro, elijo el cuadro del número 2 para llevar el segundo valor y presiono aceptar. Entonces tengo la fórmula, producto, paréntesis, en la primera letra, punto y coma, la segunda celda. ¿Ya? Y arrastro, lo borro. También yo lo puedo hacer la fórmula transcribiéndolo. ¿Cómo empieza la función? Con el signo igual. Para multiplicar se llama producto. Entonces escribo producto. Abro paréntesis y hago clic en la celda del 10, punto y coma. Hago clic en la celda del 2 y cierro paréntesis. Si para usted es más cómodo hacerlo así, perfecto. ¿Ya? Aprende a usar funciones y colocamos. En este ejemplo yo puedo colocar 2 puntos o punto y coma y me va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Me selecciona las dos celdas. La ventaja que tiene Excel es que nos marca con color las celdas que yo quiero multiplicar. Si me equivoco y elijo en vez de D2, elijo 4, ahí fíjese que hay un error porque me está multiplicando todo un bloque. Entonces yo lo borro, elijo el 2 y puedo verificar que está bien. En conclusión, yo puedo colocar 2 puntos o punto y coma en este ejemplo y va a ser el mismo resultado. Esa diferencia entre rango y celdas separadas lo vamos a ver en el siguiente ejemplo.
o acá lo vamos a ver en total general. El rango es 2 puntos, celdas separadas es punto y coma. Vamos a ver la diferencia. Una vez que tengo la fórmula, les expliqué de diferentes maneras para hacer la fórmula, arrastro. Arrastro con clic sostenido, cruz negra. Cruz negra lo que hace es copiar la fórmula. Si usted verifica, unas celdas tienen decimales, otras no tienen. No se debe dejar una planilla así. Como está seleccionado, usted se va al bloque número y va a aumentar una posición decimal y luego va a disminuir, ¿ya? Presiono, aumentar posición decimal, aumentar y luego disminuir, ¿ya? Entonces he disminuido la posición decimal. Bien. Lo mismo en este otro bloque. Recuerden que para seleccionar cruz blanca de al medio, selecciono con clic sostenido, cruz blanca. Si yo hago cruz negra, todos se van a volver 2 y voy a perder los valores. Selecciono y aplico disminuir, primero aumentar y luego disminuir posición decimal, ¿ya? Para que todos queden con un decimal. La suma. Acá coloco mi cursor en la celda E6. Apliqué un color de relleno para diferenciar que mis datos solo es hasta la fila 5, de la 2 a la 5. Yo quiero hacer una suma, ¿ya? Acá les muestro cómo hacer la suma. Coloco igual la primera celda, hago un clic en E2, más la siguiente celda, más la siguiente celda, y coloco la última celda. Estoy seleccionando 4 celdas. Las planillas, acá tengo 4 ejemplos y es una planillita de medicamentos. ¿Cuántos medicamentos hay en una farmacia? ¿O cuántos medicamentos tiene en emergencia? Muchísimos medicamentos. No son solo 4. Entonces voy a tener acá varias filas, ¿no? Si es una farmacia será miles de registros. Yo no puedo hacer de esta manera una fórmula cuando son varios registros, varias filas, donde yo tenga que colocar uno a uno. Imagínense si son 50 nomás, 50 veces acá. No es correcto. Me va a salir el resultado, pero la finalidad de usar Excel es que nos ahorre y nos simplifique el trabajo, no que nos complique. Entonces tenemos que usar las fórmulas para que nos ayude a hacer cálculos, pero más directos y más fáciles. En este caso, la respuesta me va a dar bien, pero no deberíamos utilizar. La respuesta va a salir correcta, va a salir los valores con el cálculo bien, pero no es conveniente usar de esta manera. Hasta 2, máximo 3 podrían utilizarlo, pero más no. ¿Ya? Si yo presiono Enter, la respuesta es 106, o sea, funciona la fórmula. Pero no se acostumbren a hacerlo para así grandes cantidades, porque el ejemplo que estoy utilizando es corto y la realidad no se manejan planillas pequeñas. Yo lo hago para explicar, pero les estoy indicando que no es conveniente hacer para grandes cantidades de información, porque usted va a escribir acá muchas veces lo mismo. Entonces lo voy a borrar y la forma correcta es usar funciones. Suma, paréntesis, puede usar de esa forma como hice hasta 3, ya más de 3 no lo haga. Voy a utilizar la función suma. Siempre se escribe, puede escribirlo las funciones con minúscula, con mayúscula. La clave es que no haya espacio. En la fórmula no tiene que haber ningún espacio, todo seguido. Y siempre empieza con el signo igual. Si no escribe el igual, no le va a funcionar ninguna fórmula. Ni las más sencillas, ni ninguna. Todas son con el signo igual. Cuando yo empiezo a escribir la función, a ver, lo voy a borrar. Cuando yo presiono la S, me muestra todas las funciones que empiezan con S. Presiono la U, me va mostrando las que coinciden. Presiono la M,
y me va mostrando todas las que me permiten hacer suma de diferentes formas, ¿no? Presiono suma. Si yo presiono sumar, me muestra dos formas, con función sí y función sí, punto conjunto, son funciones condicionales. Lo borro y solamente quiero hacer suma. Abro paréntesis y me muestra la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? O los parámetros, la forma como se debe escribir una función sí. Esa es la ventaja que tiene Excel. Si yo escribo mal una función, por ejemplo, yo escribo sumando, aviso que no existe nada acá. Cuando no muestra nada, es que está mal escrito, o aumenté letras o lo escribí mal. No existe esa función. Entonces, cuando me muestra la sintaxis o los parámetros, cómo se escribe, entonces está bien. Acá está separado con punto y coma, pero yo tengo 4 celdas a sumar. Coloco la primera, haciendo un clic, y coloco 2 puntos. ¿Por qué coloco 2 puntos? Y coloco la última. Cierro paréntesis. ¿Qué significa rango? Se utiliza 2 puntos cuando son 2 o más celdas continuas. ¿Cuántas celdas son? 4. ¿Están continuas o seguidas? Sí. Puede estar vertical como puede estar horizontalmente. Es lo mismo. ¿Son más de 2? Correcto. ¿Están seguidas? Sí. Entonces, cuando está de ese modelo, se llama rango o un bloque. Se coloca el primer valor, 2 puntos, el último. No voy a colocarlo uno a uno. Al colocar el primero y el último, esos 2 puntos me toman en cuenta los que están al medio. Veamos la diferencia. Si yo borro esos 2 puntos y coloco punto y coma, vean la diferencia. ¿Me está tomando en cuenta todo? No. No me está tomando en cuenta todo. Ahí va a desplazar y me va a mostrar, solamente me va a sumar el primero y el último. No me va a tomar en cuenta los dos. Por eso el punto y coma es celdas separadas. Usamos para celdas separadas, pues no es igual punto y coma con 2 puntos. Cuando es 2 celdas, como en el anterior ejemplo le mostré, eran, por ejemplo, acá ya hice clic y se me modificó. Cuando hice en el anterior eran 2 celdas continuas, funciona cuando son 2, pero están seguidas, tanto con 2 puntos como punto y coma. Sin embargo, acá no están seguidas, están separadas, están distantes. Entonces ya no da lo mismo. Cuando son celdas separadas o distantes, se usa punto y coma. Pero yo no quiero usar punto y coma porque va a salir mal el resultado. Lo que quiero sumar son 4 celdas que están continuas, por lo tanto debo elegir 2 puntos. ¿Ya? 2 puntos. Y presiono Enter o aceptar. Me da la fórmula. Lo borro. Lo borro. Otra forma para hacer es utilizando autosuma. ¿Dónde quiero el resultado? En SI, presiono autosuma sobre la palabra autosuma y me despliega directo la fórmula sin escribir nada. Solo ubiqué el cursor donde quiero el resultado y verifico. Siempre hay que verificar. ¿Me muestra las celdas, las que yo quiero sumar? Sí, entonces Enter. Ya está bien, no hay nada que hacer. Lo borro, otra forma. Seleccionar las celdas primero. Selecciono las celdas primero y presiono autosuma. El resultado me va a dar abajo, en el cuadrito naranja. Entonces presiono autosuma y el resultado me da, hago doble clic y verificamos que es la misma fórmula. La misma fórmula. Presiono Enter. Ahí vamos a quedar. Vamos a salir con este enlace y volvemos a ingresar con